Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu poder, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí, Padre Santo. En el nombre de Jesús, te alabo, Señor, te bendigo y te exalto, Padre. Poderoso es tu nombre, Señor. Glorioso es tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Gracias, maravilloso, Señor. En el nombre de Jesús. Santo, enséñanos, guíanos, Padre, en esta hora. Cancelamos toda perturbación, Padre, todo estorbo. En el nombre de Jesús, se haga el ambiente propicio, Señor, para transmitir sin estorbos, Padre, para que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Paz de Cristo, hermanas. Bendecimos el nombre del Señor. Estuve a punto de no ponerme aquí porque pasan los tortilleros, están los vecinos aquí están construyendo y tenían la música todo lo que da. Le digo, Señor, sí me voy a poner. No sé si alcanza a escuchar un poco ahí en el fondo, pero damos gracias a Dios por todo, hermano. En el nombre de Jesús, aleluya, estamos viendo precisamente Filipenses capítulo 2 del 5 en adelante, hermanos. Aleluya. Para entender por qué el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. El cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aleluya. Y me puse aquí afuera en el terreno de Ames precisamente. Ames tiene un pedacito de 10 por 10. Y en este pedacito donde hemos estado sembrando, tenemos algunas frutas, bendito Dios. Tenemos una higuera aquí, bendito Dios, enseguida de nosotros, en esta parte, mire. Aquí tenemos los racimos de uvas, ahí se ven. Ahí están los racimos de uvas. Aquí tenemos, voy a girar la cámara, hermano. Aquí tenemos algunos higos, mire. Eso es una breva. Eso es un higo enorme. Acá tenemos más. Acá tenemos otro por abajo, mire. Aquí tenemos, bendito Dios. Y está lleno de higos la higuera. Acá ya tenemos otra de acá atrás. Estos son higos morados. Aquí tenemos más uvas. Aquí atrás de mí. Bendito Dios. Y acá va por arriba del cielo. Va para acá para cubrir aquí con sombra. Acá tenemos más uvas, mire. Bendito Dios. Bendito Dios. Acá tenemos el agua, acá tenemos la cisterna. Tenemos un rotoplas porque no tenemos agua. Y acá tenemos unas higueras. Allá por atrás está una papaya, bendito Dios. Aleluya. Vamos a voltear otra vez la cámara.
Aleluya. Hoy por la tarde vamos a transmitir en la parte de arriba, afuera de la sala. Tenemos también la higuera. Estamos hablando en la tarde de la vid verdadera. Y eso fue el propósito, porque estamos hablando de la vid verdadera, o sea, para que la vid pueda llevar fruto, necesita pámpanos. Para trabajar en coordinación con los pámpanos, en comunión con los pámpanos, permanecer. Y es necesario que así sea para poder llevar fruto, hermanos. En el nombre de Jesús, damos gracias a Dios. Bendito el nombre del Señor. Hoy, esta semana vamos a tener calor. Ayer estuvimos a 28 grados, hermano. Es la temperatura más alta que hemos tenido. Bendito Dios. Y esta semana vamos a tener 32. 32 grados es la temperatura que el pronóstico nos está marcando que va a ser la más alta hasta esta semana, con el favor de Dios. Así que damos gracias a Dios por su misericordia, hermano. Y esforzarse por sembrar, hermano, es necesario. Tenemos aquí un vecino, mire, tenemos un vecino aquí, mire, se los voy a enseñar. ¿Alcanzaron a ver? Es un pichón. Aquí está adentro. Ahí está adentro el pichoncito. Un pichoncito que mi hija recogió porque entró en la tortillería con una ala muy dañada. Con una ala, el pichoncito entró a la tortillería y ahí lo agarró mi hija y se lo trajo. Lo curó. Ya gracias a Dios ya empieza a aletear completamente. Yo creo que pronto lo podremos soltar para que siga su... Bendito Dios. Están también en un buen clima, gracias a Dios. Damos gracias a Dios por sus vidas y damos gracias a Dios por el calor. Porque sin el calor, pues no tendríamos prácticamente nada. Así que se maduran los frutos. Y gracias a Dios que ha llovido. Así que podemos dar gracias a Dios por todo. Miren lo que les voy a enseñar, ya salió, miren. Ahí está el pichoncito. Ya salió. Aleluya. Empecé a hablar y empezó a cantar. Así que damos gracias a Dios. Amén. Entonces, hermanos, seguimos adelante. Entonces, la vez pasada concluimos en que Dios se hizo hombre para enseñarnos a nosotros la obediencia, hermanos. Y usted puede decir, ¿y por qué Dios tuvo que hacerse hombre para enseñarnos la obediencia? La autoridad. Dios es autoridad. Recuerde que estamos hablando de la autoridad. Dios es autoridad. Pero sin obediencia, ¿cómo se va a ver la autoridad? ¿A quién los vamos a someter? ¿A quién los vamos a sujetar? Hace un tiempo, un hombre muy sabio me decía, ¿por qué no nos separamos de la iglesia? ¿Por qué no nos dividimos? Me decía. Él muy excelente predicador. Me decía, mira, yo predico y tú ministras. Yo veo lo que Dios hace cuando tú oras por la gente. Y yo creo que pronto nos vamos a levantar y nos vamos a ir rápido. Vamos a poder levantar una institución.
Y yo le decía, oye, qué bien, le decía, sí, pero nomás dame una respuesta, le dije. Eh, ¿A quién nos vamos a sujetar? Les dije. ¿Hay alguien en casa? Nosotros no fuimos creados para vivir independientes, hermanos. Es algo que nosotros tenemos que entender. Aunque se esté levantando el feminismo y se ha levantado el machismo y se ha levantado el humanismo y se ha levantado el erotismo y se ha levantado ¿cómo se llama? El, el adonismo y el hedonismo, y han socavado realmente la integridad del hombre. Eso no quiere decir que somos independientes. Nosotros fuimos creados. Y yo como arquitecto, yo puedo crear una casa, pero la casa va a requerir del mantenimiento. Y para poder reparar las áreas, el arquitecto sabe qué es lo que hay, por dónde van las tuberías. El arquitecto sabe cómo está diseñada, dónde puede fallar, dónde no debe de fallar. Y se refuerzan las cosas. Así nosotros todos, hermanos, necesitamos estar sujetos a alguien. No podemos vivir independientes. Por eso es que Dios, en la eternidad, hermanos, como dice Dios, Jesús no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por eso podemos entender que en la eternidad Dios decidió hacer una creación. Pero una celestial y una terrenal. Primero hizo la celestial. Y Dios en su sabiduría decidió establecer la obediencia en su creación para darnos el señorío a nosotros, para enseñarnos a nosotros a obedecer. Por eso es que, mire, cuando Dios creó los cielos, la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Eh? Váyase por favor a Ezequiel 28. Y vamos a Isaías 14. Quiero que estén por favor en Isaías 14 y Ezequiel 28 para entender la creación. Aleluya. Dice la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ver cómo Dios creó a Luzbel, un arcángel, pero era el principal de todos. El principal de todo era el príncipe. Y dice, hermanos, fíjese bien, el versículo 12 del capítulo 28 de Ezequiel. No hizo nada más perfecto. En su creación celestial hizo un ser tan perfecto, hermano, tan perfecto, que era el sello de la perfección.
Pero cuando Dios crea las cosas celestiales, Dios no se manifiesta, no se hace visible. Entonces lo primero que crea, hermano, crea su perfección. Él se reproduce como su perfección. Y lo dice a través de una revelación al profeta Isaías, haciendo una endecha sobre el rey de Tiro. Y versículo 12 del capítulo 28 dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Fíjense bien lo que dice enseguida, hermano. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, de carbúnculo, esmeralda y oro. Todos esos materiales, hermanos, es con lo que está construida la Nueva Jerusalén. Esa era la vestidura del querubín protector. ¿Dónde lo puso cuando Dios hizo el primer arcángel? Lo puso en el huerto de Edén. Quiere decir que en el tercer cielo hay un huerto de Edén, el original, el real. ¿Hay alguien en casa? Allí puso al querubín protector, al que era el sello de la perfección, al lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Le dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo, de ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Y le dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados en ti en el día de tu creación. Hubo un regocijo, hubo una fiesta en el cielo cuando Dios creó al arcángel Luzbel. El cielo se llenó de gloria. El cielo manifestó su regocijo. La creación celestial. Y luego le dice: tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, hasta el día que fuiste creado. Desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Paz de Cristo. Era perfecto. Era hermoso, era precioso. Ahora el que es perfecto, ahora él perdió su hermosura, él perdió su perfección. Él perdió su gloria. Ahora el que es perfecto, el que es hermoso, el que es glorioso, se llama Jesús de Nazaret. Y Dios hizo a ese ser, y hizo toda su creación celestial. Y Él era el principal. Todo estuvo preparado para Él, para que Él fuera el príncipe de los escuadrones del Dios viviente. Y todo iba bien. ¿Hasta cuándo? Fíjese bien, hermano. Así como en el huerto de Edén, en el que hizo Dios cuando creó al hombre y lo puso en el huerto de Edén aquí en la tierra, mientras el hombre tenía una relación correcta con el Espíritu de Dios, con el Padre, todo era perfecto. Todo estaba bajo sus pies: ovejas, bueyes, todo lo que pasa por los senderos del mar y por los senderos del cielo. Todo estaba bajo sus pies. Dios creó al hombre. Hay alguien en casa, pero hizo primero la creación celestial y después hizo la terrenal. Entonces, ¿qué podemos entender aquí? Primero se reveló en el cielo el arcángel más precioso, más hermoso para su tiempo. Y le dice:
El versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos, o sea, eras obediente en todos tus caminos hasta que se halló, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y dice, ¿cuál fue su maldad? ¿Cómo concibió la maldad? Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. ¿Qué quiere decir? Empezó a hacer contratos con los demás ángeles. Empezó a condicionarles. Como no había nadie más arriba de él que se viera, entonces él se sintió que era el único, sin agraviar a los presentes, ¿verdad? A las presentes organizaciones religiosas. Se sienten que son los únicos, que no hay nadie como ellos. Así él empezó a tomar decisiones personales. Empezó a contratar, empezó a hacer contratos, o sea, a generar obligaciones entre los demás ángeles para con él, porque él quería el reconocimiento. Entonces empezó a ponerles impuestos. ¿Hay alguien en casa? Empezó a condicionar para que estuvieran debajo de su protección. Ay, 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 digan conmigo. Empezó a vender cobertura espiritual. Yo pregunto, ¿quién inventó lo de la cobertura espiritual, hermano? Si la Escritura dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, no dice el que está en la iglesia fulana de tal o mangana de tal, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo sé que esto les va a abrir el entendimiento, hermanos. Además, allá va. Empezó a vender cobertura espiritual. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y si te sales de aquí de estar, te va a ir mal. Y habiendo sido creado para bendecir, terminó maldiciendo a la creación. Se halló maldad en él. Empezó a hacer negocios con la autoridad que se le delegó. ¿Hay alguien en casa? No, hay. ¿Hay anatema en casa? Sí. Por eso es tan importante, hermanos, entender el orden de la creación. Le dice el Señor, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios. Fíjense bien, al Satanás Dios sí lo echó. Ahí se convirtió en Satanás el querubín protector, el ángel más bello, el más perfecto, el más lleno de sabiduría. Dice, pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón. O sea, se exaltó hasta lo sumo. Y quiso poner su trono sobre el trono de Dios. Eso se llama rebelión. Y no podemos servir a Dios con un corazón rebelde. Tiene que ser un corazón obediente. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y dice, con la multitud de tus maldades y con las iniquidades de tus contrataciones, profanaste tu santuario, o sea, profanaste tu cuerpo, profanaste tu corazón, profanaste tu mente. ¿Hay alguien en casa? Y yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser.
¿Por qué? Porque el que se exalta, Dios lo humilla. Y eso sucedió en el cielo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos un alma viviente, hagámoslos conforme a nuestra imagen, hagámoslos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y Dios creó al hombre y le dio el señorío, paz de Cristo, en la tierra. Por eso es que vuelve a repetirse la historia. El diablo está observando cuando ya es desechado y es arrojado al abismo. Y en la creación, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y ahora se refiere a la tierra está desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, los demonios estaban sobre la faz del abismo. O sea, estaban mirando la creación divina. Paz de Cristo. Entonces Dios crea al hombre, y cuando lo crea al hombre, lo hace a su imagen. Primero forma al varón, y después del interior del varón hace la semejanza, saca a la mujer, y de los dos hace uno. Por eso Dios es uno, el Padre y el Hijo son uno. Y el hombre fue creado para ser uno con su cabeza, que es Cristo. Y la mujer fue creada para ser uno con su cabeza, que es su esposo. Ese es el orden que Dios estableció desde el principio y no puede ser cambiado. Pero el hombre, mientras estaba en el huerto, mientras él dependía de Dios, todo era un orden, todo era una bendición. Hasta el día que Dios le formó a la mujer de su interior. Del interior del hombre se formó la mujer que lo hizo caer. Del interior tuyo van a salir las cosas que pueden hacerte caer. Del interior tuyo van a salir todas las cosas que pueden hacerte que te levantes contra todos y que quieras ser mejor que Dios. Se va a salir la envidia, la contienda, los pleitos, el deseo de ser mejor que los demás, el deseo de tener poder y autoridad. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó con la mujer, eso fue lo que le activó, el deseo de ser Dios. Sabe Dios que no van a morir. El día que coman, y les dijo, el día que ustedes coman, los ojos serán abiertos y serán como Dios. ¿Hay alguien en casa? Y lo que el hombre está haciendo ahorita, está jugando a ser Dios. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que no podemos jugar a ser Dios. No podemos rebelarnos. Necesitamos estar bajo autoridad. Mientras el hombre estuvo bajo autoridad, todo era un orden. ¿Hasta cuándo? Hasta que la mujer decidió rebelarse. Y el hombre, como era uno, no pudo evitarlo. Amén. Por eso es que la primer criatura espiritual falló. La primer alma viviente falló. Tenía que Dios hacerse hombre para enseñarnos a nosotros la obediencia. Toda la gente desde Adán hasta Jesús estaba destituida de la gloria de Dios. No tenían comunión con Dios. Era Dios en que en su misericordia descendía a los profetas y les daba una palabra para volver al pueblo a la obediencia. Por eso nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo, y de vosotros huirá. Necesitamos humillarnos delante de Dios para que Él nos exalte cuando sea tiempo.
Por eso es que Dios tuvo que hacerse hombre, hermanos, para enseñarnos a obedecer. Y Él supo lo que iba a hacer. Yo, por ejemplo, a veces el deseo, cuando uno está en el primer amor, se compromete. Y yo le dije al Señor, en aquel día, en el 89, Señor, yo te ofrezco mi desayuno, si tú me aceptas en tu reino. Te prometo no volver a desayunar comida, pero sí quiero, te lo cambio por tu palabra. Quiero que tu palabra sea mi desayuno. Yo no me di las consecuencias, pero no me arrepiento de eso, porque desde entonces yo no me he sentado con mi esposa a desayunar. ¿Hay alguien en casa? No me he sentado con mis hijos a desayunar. Y no me pesa, hermano, porque sé que hice lo correcto, porque Dios me dio hambre por su palabra. Pero eso nos mantiene dependientes de Dios. ¿Hay alguien en casa? Jesús sabía, Jesús sabía que Él no iba a regresar como Dios. Él no estimó ser igual a Dios, Él renunció a ser Dios. ¿Hay alguien en casa? Y renunció porque es el Padre. Hubo un acuerdo entre el Padre y Él. Cuando yo salí de Hermosillo, hermano, yo pedí mi carta. Pero a mí me pidieron que les firmara la renuncia. Por lo tanto, yo no puedo regresar a la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús en Hermosillo. He ido y he predicado y se han espantado. Que si, ¿qué ando haciendo yo allá? Sí, puedo andar en todas partes menos en la iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque ellos me facultaron, pero cuando voy, mucha gente de la iglesia apostólica se acerca a nosotros. ¿Hay alguien en casa? Es tan fuerte entender todo esto, hermanos. Dios tiene que hacerse hombre. Y Dios, hermanos, viene con su nombre y toma forma de hombre y se llama Jesús. Eso nos enseña a conocer su nombre. Por eso es que después de que Jesús obedece hasta la muerte y muerte de cruz, fíjese bien, hermano, la palabra, Jesús no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, ¿cómo? A sí mismo, o sea, voluntariamente. Y estando en la condición de hombre, tomando forma de siervo, se despojó otra vez a sí mismo. Se despojó como Dios y se despojó como hombre. O sea, se negó, se humilló. Amén. Así mismo, o sea, nadie lo obligó. Él renunció a regresar como Dios. Regresó como hombre. ¿Por qué? Porque Dios nunca deja de ser Dios. Por eso es que es tan importante entender la función del Hijo, la función del Padre y la función del Espíritu Santo. Y cuando entendemos eso, nos damos cuenta que los trinitarios no están equivocados.
¿Hay alguien en casa? Jesús tiene que hacerse hombre para enseñarnos la obediencia. ¿Por qué? Porque los dos seres creados, tanto en lo espiritual, tanto como espíritus, así como almas vivientes, los dos fallaron. Y tiene que venir uno a enseñarnos a obedecer. Por eso es que cuando nosotros nacimos de agua y del espíritu entramos en el reino de Dios. El reino de Dios no estaba aquí. Mientras Jesús no estaba aquí, el reino de Dios no estaba aquí. Tuvo que venir el rey, hecho hombre. ¿Y cómo dice la escritura? ¿De dónde viene el Señor? Y tú, Belén, Éfrata, no eres de las más pequeñas, y dice, de ti saldrá el guiador. He aquí viene tu rey montado, manso, montado sobre un pollino. El rey iba a venir, iba a entrar triunfalmente, montado sobre un pollino. Venía a establecer el reino de Dios. Por eso Jesús empezó a hablar de esto. Y Juan empezó a hablar de esto. Arrepentíos y creed el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vino a establecer el reino. El reino que había sido saboteado en el cielo y que el cielo había sido desordenado, y el reino que había sido establecido en la tierra en el principio y que había sido saboteado. Por eso cuando Jesús muere, muere para reconciliar las cosas que están en los cielos y las cosas que están en la tierra. El sacrificio de Jesús trasciende hasta los cielos y el sacrificio de Jesús tiene su efecto en la tierra y ahora hasta abajo de la tierra. Por eso cuando Jesús muere y dice consumado es, las cosas cambian. Él va abajo de la tierra. Y abajo de la tierra precisamente le quita el dominio de la muerte a Satanás, el poder del pecado. Aleluya. Y es allí cuando Él resucita, Dios lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Qué quiere decir, hermano, que Jesucristo es el Señor? Quiere decir que Jesucristo es el dueño de todo lo creado. Y una vez que Jesucristo es declarado Señor, entonces la revelación viene a los hijos de los hombres. Entonces ahora podemos entender lo que les estaba diciendo, cómo fue creado un primer ser espiritual. Y no solamente nos quedamos aquí en lo que está escrito, porque el Espíritu nos enseña las cosas que antes fueron y cómo fueron y por qué fueron y para qué fueron. Y es entonces cuando la revelación está en nosotros, porque por el Espíritu de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Ya no estamos bajo la condenación de la ley. Ahora estamos en la gracia. Y si no alcanzamos a entender lo que es la gracia, hermano, vamos a estar condenando a los demás.
y vamos a querer que los demás sean o que hagan lo que nosotros hacemos. Y eso no puede ser. Necesitamos hacer todos, hermanos, la voluntad de Dios. Y todos tenemos acceso a la voluntad de Dios. Entonces, es tan importante, hermanos, entender esto. ¿Cómo es que Jesús estableció el reino? Amén. Ahora sí, vámonos a Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8, para poder entender, hermanos. Aleluya. Y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pero ahora, fíjese bien, hermano. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener una vida de oración. Porque si Dios dejó la oración, es porque Él quiere hablar con nosotros. ¿Hay alguien en casa? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, endurecieron su corazón mucho tiempo? Y ustedes, como yo, ustedes no querían ser hermanos. Ustedes no querían ser cristianos. Mas sin embargo, Él tuvo misericordia de nosotros y nos tuvo paciencia y esperó que tocáramos fondo para que nos diéramos cuenta que en el fondo Él nos estaba esperando. ¿Hay alguien en casa? Entonces, y dice el versículo que sigue, dice, y aunque era hijo, esto es lo más importante, hermano, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Ahora sí, hermanos. ¿Cómo aprendió Jesús la obediencia? Aquí podemos entender que Él no trajo la obediencia. Él aprendió la obediencia. O sea, ninguno de nosotros, hermanos, es obediente. Necesitamos aprender la obediencia. Y mientras estemos en esta carne se va a revelar. Y para aprender la obediencia necesitamos padecer. No porque andemos buscando padecimientos, hermano. Jesús no anduvo buscando padecimientos y dice que Él aprendió la obediencia por las cosas que padeció. Es decir, el sufrimiento hizo obedecer al Señor. Por eso es tan importante que nos demos cuenta que Él no trajo la obediencia, Él la aprendió. ¿Hay alguien en casa? Y la aprendió por medio de lo que padeció, por medio de lo que sufrió. Cuando nosotros pasamos por el sufrimiento, hermanos, aprendemos la obediencia. Tal obediencia, cuando uno aprende eso, hermano, es real. Esa es la obediencia real. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero también tenemos que saber que nuestra utilidad en el reino no está determinada por el sufrimiento, sino por cuánto hemos aprendido a obedecer. Hay gente que no aprende, hermano. Hay gente que se le castiga y se hace más dura. Pero hay gente que se le castiga y recapacita. Por eso es que tenemos que corregir a nuestros hijos. No podemos festejarles
las travesuras, no podemos festejarle las equivocaciones. Tenemos que enseñarles lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Jesús tuvo que aprender a discernir, hermano. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso les hablé ayer, que a veces no me llaman hereje. Pero vamos a correr el riesgo porque fue tentado en todo. Decir que la tentación es la mala manera de pensar, la concupiscencia. Hemos aprendido a obedecer por medio de los sufrimientos. Escuchen lo que voy a decirles. Solamente, hermanos, los obedientes son útiles en el reino de Dios. Mientras no se ablande nuestro corazón, el sufrimiento no nos dejará. Nuestro camino consiste en muchos sufrimientos. Miren, hermanos, los indolentes aman el placer, aman el éxito, aman la fama, aman el reconocimiento, aman la posición, aman los placeres. Y ese tipo de personas no sirven para el reino de Dios. Porque no sirven, ellos se sirven de, no sirven para, se sirven de. Por eso Jesús dijo, el que halle su vida en el Evangelio la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, ese la hallará. Esos son los tipos de personas que son inútiles en el reino de Dios. Porque aprendemos a obedecer realmente, hermano, cuando aceptamos que es Dios el que nos corrige. Pero yo te pregunto, si el pastor te corrige, ¿entiendes que es Dios? ¿Y aceptas la corrección de parte de Dios? ¿O te enojas con el pastor? Podemos poner muchos ejemplos acerca de la obediencia que están en la Escritura. Podemos poner los ejemplos de Jesús, los ejemplos de David, de Moisés, de José. ¿Hay alguien en casa? Y es tan importante entender, hermanos, que Jesús aprendió la obediencia y que nosotros tenemos que aprender a obedecer. Nosotros solamente obedecemos a los impulsos de la carne, hermano. Por eso Jesús dijo así, escucha. Cuando hagas un banquete, no invites a los grandes, no invites a los que te pueden recompensar. Invita a los que no tienen, a los pobres, a los necesitados. Ellos no te lo van a poder recompensar. ¿Hay alguien en casa? Pero ¿cómo lo voy a invitar si me cae mal? Si me robó. Si habló mal de mí. Por eso la Escritura dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, dice, lo vas a llevar al arrepentimiento. Lo vas a ayudar, lo vas a guiar. Terminamos haciendo lo que no queremos. Y cuando queremos hacer el bien, terminamos haciendo el mal que no queremos.
¿Hay alguien en casa? Por eso es importante, en medio de la salvación, hermanos, nos hace tener agradecimiento y ser obedientes. Sí, hermano, pero eso no va a quitar el sufrimiento. Y nos hace que tengamos gozo. Pero si tan solo buscamos el gozo, nuestras posesiones espirituales van a ser muy escasas. No van a tener valor, no van a ser ricas. Porque solamente queremos sentirnos bien. Pero los que sean obedientes, hermanos, experimentarán la abundancia de la salvación en medio de la escasez, en medio de los problemas, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas, en medio de la muerte. ¿Hay alguien en casa? ¿Esto qué nos enseña? No cambiemos, hermanos, la naturaleza de la salvación. No la condicionemos. Obedezcamos la palabra, porque Él es la obediencia. Y si Él se hizo hombre para enseñarnos la obediencia, no se quedó así. Él decidió venir a morar dentro de nosotros para guiarnos. ¿A dónde? Dijo el Espíritu allá en San Juan 16:13, creo. El Espíritu los guiará a toda la verdad. El Espíritu de verdad los guiará a toda la verdad. Amén. ¿Hay alguien en casa? O sea, dejémonos que el testigo fiel y verdadero siga siendo un testigo fiel y verdadero. Porque yo no puedo hacer que Jesús sea mentiroso. Si Él está conmigo y yo me uní con Él y Él se unió conmigo, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, si yo no decido ser guiado por Él, entonces yo hago a Dios mentiroso. Y los mentirosos son hijos del padre de mentira, no son hijos del Padre que es la verdad. ¿Hay alguien en casa? Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Obedezcamos, dejémonos que el Espíritu Santo nos guíe. Así que si tu hermano peca contra ti, perdónalo. Así que si tu pastor peca contra ti, perdónalo. Yo tuve que ir con la autoridad principal a decirle, por favor, hermano, deme carta de excomunión. ¿Por qué, hermano? Porque sus autoridades están hablando, no en el afán de que me duela, me lastime, no, en el afán de que ellos están pecando con su boca, hablando cosas de mí. Jamás han hablado conmigo, jamás se han preocupado en decir, hermano, ¿qué fue lo que pasó? Ellos creen los mitotes y los chismes que los mismos servidores de ellos les dicen. Pero siquiera Nicodemo tenía mucho más dignidad y le dijo, juzga algo, a alguien, a una persona, si primero no le oye. Y como se habla de mí, que yo no puedo predicar, que no pueden recibir en las iglesias, entonces dije, Señor, necesitamos hacer algo para que tú los perdones. Hágame carta de excomunión para que ellos hablen con verdad. ¿Y qué pecado te invento? El que quiera, hermano, no hay problema. No se trata, hermanos. Sáqueme, porque si usted me saca, ellos van a decir verdad. De la otra manera,
ellos van a seguir pecando. Ellos nunca van a tener temor de Dios en su corazón. Por eso nosotros obedezcamos, porque nuestro Señor Jesucristo, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le oyen. Dios entonces nos salva para que obedezcamos su voluntad. Si nosotros hemos tenido un encuentro con Dios, así como Saulo de Tarso, vamos a anhelar obedecer a aquel que habla. Si hemos tenido un encuentro con la autoridad de Dios, vamos a descubrir, escucha hermano, que obedecer es fácil. ¿Por qué? Porque Jesús dijo así: aprendan de mí. Y para aprender de Él necesitamos que Él nos guíe. Y dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Para que haya descanso para su alma. ¿Para qué? Para que el sufrimiento no los agobie. Para que las críticas y lo que murmuran de vosotros como de malhechores no nos afecte. Eso es conocer a Jesús. Y cuando tú conoces a Jesús, puedes obedecer. Por eso es tan importante, hermanos. Con esto voy a terminar, no sé, creo que ya es hora. Ya faltan 3 minutos. Con esto voy a terminar esta enseñanza. Y yo tomé este libro para hablar de la autoridad espiritual. No porque nos estemos volviendo los libros. Porque usted y yo necesitamos conocer la autoridad. Conocer la autoridad de Dios es conocer a Jesús. Porque la autoridad es el poder de Dios. Y el trono de Dios se sustenta en su autoridad. Si yo no conozco a Jesús, ¿de qué me sirve estar en la iglesia? Si yo no conozco lo que mi cabeza quiere que yo haga, y el pastor no es la cabeza de la iglesia se llama Jesús. ¿Hay alguien en casa? Y con esto le dije, voy a terminar. Si yo no conozco la autoridad, cuando el Satanás tome la autoridad en este mundo por 7 años, cuando la bestia tome la autoridad, ¿por qué? Porque mire, hermano, váyase al capítulo 13, 12 de Apocalipsis, para que entienda es el 13, perdón. Habla de las 2 bestias. Y dice, es la bestia que pusieron fuera de la Organización de las Naciones Unidas la imagen. El versículo 2. Voy a leerlo todo, dice. Versículo 1, vamos a ver hasta el 7, hermanos. Hasta el 7. 13 del 1 al 7. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus 10 cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? Le dio a una bestia. La primera bestia es un sistema. A ver. El dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Después vamos a hablar de esto. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 4, y adoraron a la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Y se le dio qué? ¿Qué se le dio, hermanos? Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es decir, la primera vez se va a actuar 3 años y medio. ¿Y se le dio qué? Autoridad. Nadie le va a poder decir nada. Vea lo que está pasando en el mundo. Nadie le va a poder decir nada. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Nadie le va a poder decir nada y va a abrir su boca en blasfemias contra Dios. Se le dio autoridad. El dragón le dio autoridad. ¿Por qué el dragón? Porque la iglesia no tiene autoridad. La iglesia está en apostasía. Aunque pegue gritos que cree que llegan hasta el cielo, los gritos no salen ni siquiera de su conciencia. Saben que están haciendo mal. Escuche el versículo 7, por amor de Dios. Escúchelo por amor de Dios, y que el temor de Dios entre en su corazón. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Contra quién? ¿Quiénes son los santos? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y se les permitió vencer a los santos. También se le dio, ¿qué? Autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Amén. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Voy a leer hasta el 13. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. He aquí la paciencia y la fe de los santos. El 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda, ¿qué? La autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y aquí le voy a parar. Esa segunda bestia es el anticristo, y va a ejercer la misma autoridad que la primera bestia, y va a hacer que todos los moradores de la tierra adoren a la imagen, porque va a hacer que le hagan la primera imagen a la bestia. Ellos van a tener la autoridad. Y si usted no conoce la autoridad, ¿qué va a hacer usted? Cuando a usted le digan, usted no puede comprar ni vender, ¿qué va a hacer usted? Mis hijos se van a comer. ¿Qué prefiere usted? ¿Comer en el reino de Dios o comer en el reino del anticristo? Allá va. ¿Qué prefiere usted? ¿Comer en la mesa en el cielo con Jesús o comer en la mesa del anticristo? ¿Vas a ver qué elegir? ¿Dónde va a sentarse a comer? ¿O cómo va a actuar? Miren, hermanos, Sadrach, Mesach y Abednego, aquellos 3 jóvenes hebreos, cuando se levantó aquella estatua de oro y que todo el mundo tenía que postrarse al oír la música,
Trajeron los 3 jóvenes hebreos y ellos no se postraron, y el rey se enojó y dijo, ¿por qué ustedes no se postran? Y aquellos jóvenes, sin fanfarrias, sin gritos, sin rebelarse contra él abiertamente, contra el rey, le dijeron, sepas, oh rey, que al Dios a quien nosotros servimos tiene poder para librarnos del horno de fuego que tú has levantado. Y sepas que si no nos libra, no vamos a adorar tu imagen. ¿Estaremos nosotros dispuestos a reaccionar así? Ellos no tenían el Espíritu Santo, pero ellos creían en el Espíritu Santo. Nosotros creemos en el Espíritu, tenemos el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Conocemos realmente la autoridad que nosotros tenemos para entender que la autoridad del diablo no tiene ningún poder sobre nosotros? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Doy gracias a Dios porque pudimos transmitir. Era un escándalo un poquito antes, cuando empezamos. Así que, hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús. Viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aleluya. Les amamos, hermanos. Por eso es necesario conocer la autoridad. Amén, hermano. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, hermano Alonso. Les amamos, hermano.